Buenos días, tardes o noches a quienes se dispongan a escuchar este curso cuyo propósito es colaborar con una formación política que transforme a nuestro país para que mexicanos y mexicanas vivan en un estado de bienestar y sean más felices. Esta es una reflexión sobre el humanismo mexicano. Durante la exposición, ustedes irán encontrando situaciones que hemos vivido y que se derivan justamente de estos planteamientos. De manera que recomiendo vayan enriqueciendo el contenido con ejemplos que sustentan o no su asertividad. Al movimiento radical que estamos viviendo le llamamos Cuarta Transformación, por el orden de las anteriores en nuestra historia nacional. Aunque este nombre no refiere su cualidad. El líder de este movimiento, Andrés Manuel López Obrador, nos ha propuesto llamarle humanismo mexicano, en la medida en que signifique lo que en sí representa. Por eso considero necesario que se profundice sobre este concepto, que es la configuración de un imaginario mexicano representado en un sentimiento identitario. Por ejemplo, mexicanos y mexicanas sabemos que cuando decimos la independencia, nos estamos refiriendo al movimiento independentista en contra del colonialismo. Cuando nos referimos a la reforma, estamos aludiendo a la modificación de las leyes para separar a la Iglesia del Estado, en el cual se enfrentaron conservadores y liberales. Y cuando hablamos de la revolución, citamos el cambio violento y profundo de las estructuras políticas y socioeconómicas en contra de una dictadura represora, la de Díaz, ¿no? De tal forma, el actual movimiento revolucionario pacífico no puede apelarse solo dentro del orden cronológico que guarda respecto a los anteriores acontecimientos de esta magnitud, sino que debe significarse en qué consiste y por qué se mueve. En realidad este movimiento es una continuación de las luchas por la libertad, la justicia social y la soberanía que nuestro país ha tenido durante 2 siglos. Pero así como el motor fundamental de la independencia fue la reacción al colonialismo español, la reforma lo fue al conservadurismo y la revolución a la dictadura. Y entonces esta cuarta transformación es la reacción humanista de México contra el neoliberalismo. En este periodo, la corrupción capitalista de los conservadores hundió en la pobreza a millones de mexicanos y mexicanas, produciendo además una monstruosa desigualdad. Comencemos entonces por analizar qué es el humanismo. El humanismo es, en general, la ponderación del ser humano y sus valores. Ahora, desde el punto de vista eurocéntrico, el humanismo es un movimiento intelectual surgido en la Europa renacentista durante el siglo XV más o menos. El humanismo propuso romper con la idea de que Dios es el centro del universo y con las tradiciones escolásticas medievales para pasarlo al ser humano, retornando así a la cultura grecolatina. Es decir, a la doctrina teocéntrica se opuso la antropocéntrica.
Pero esta corriente filosófica pone por delante la dignidad, la racionalidad, la libertad y la autonomía de los seres humanos, así como su capacidad de transformación de la historia y las sociedades. Sin embargo, este antropocentrismo contempla en sí mismo peligros que pervierten la intencionalidad ética de su origen. Rubén Bonifaz Nuño señala que el humanismo occidental, es decir, el europeo, hace referencia a valores indudables como la realización ideal del hombre y la mujer, considerando al ser humano como finalidad de lo existente. No obstante, y cito, estas nociones contienen en sí mismo, asimismo, los gérmenes de corrupción capaces de guiar hacia magnos desatinos, la presencia de los cuales parece situarse en el origen de calamitosas situaciones que actualmente padecemos. Fin de la cita. Es decir, la idea occidental de humanismo que considera al ser humano fin de lo existente supone, de cierta manera, que el mundo está hecho para servirlo. En ese orden, el ser humano puede convertirse en un destructor, aprovechándose irracionalmente de todo lo que en el mundo existe, incluyendo a seres vivientes de su misma especie, siempre y cuando sean distintos en color, rasgos o creencias. El ser humano, en su voracidad y búsqueda de comodidades, se ha convertido en un tirano dictador del planeta. Afortunadamente, los mexicanos y las mexicanas contamos con la herencia humanista de nuestros pueblos originarios, de todos los pueblos de Mesoamérica. El humanismo en México tiene un origen prehispánico, es decir, ya existía desde antes que apareciera en Europa, y ciertamente el imaginario mitológico que le dio origen es distinto y nos ha prevenido de caer en un antropocentrismo perverso y destructor. En la cosmovisión indígena, el ser humano estaba relacionado incluso matemáticamente con el mundo y el universo. El concepto que se tenía del ser humano consideraba a este como parte de la naturaleza y comprendía que el mundo no está a su servicio. Por el contrario, para existir dependía de la naturaleza, que es su Pachamama, a la cual se había de servir. Así el ser humano, en vez de destructor, debía ser constructor del mundo. En el estudio de textos prehispánicos se cuenta que los dioses crearon un hombre y a una mujer que habían de labrar la tierra y que de ellos nacerían los macehuales, que también trabajarían por y para esta. De ahí que nuestra consigna de no mentir, no robar y no traicionar, que en Bolivia, por ejemplo, es no mentir, no robar y no ser flojos, proviene de las raíces indígenas mesoamericanas. Ahora, si bien los textos prehispánicos colocan al ser humano en lugar privilegiado, esto no lo vuelve dueño y explotador de lo que existe, sino lo convierte en un trabajador que está en armonía con quienes lo crearon. Desde entonces tenemos la noción natural de cuidar a la tierra y al medio ambiente, que hasta ahora aparece como una preocupación progresista en el mundo.
Eso ya lo teníamos desde antes, cuidar a la Pachamama. Por otra parte, la cultura prehispánica expresa en algunos textos que la actitud de los gobernantes debía ser de humildad en tanto estaban por debajo de los gobernados, a quien tenían que llevar a cuestas, guiarlos y no echarlos a perder, y que es el gobierno el que debe servir. O sea, el gobierno es el deber de servir. Pero también para los gobernados existían normas fundamentales que los hacían seres sociales y solidarios con la comunidad. El espíritu prehispánico es comunitario. La idea central expone que la finalidad y lo valioso del ser humano está en los servicios que pueda prestar. Decían, por ejemplo, el hombre no tiene, no posee, sí pertenece. Ese es el humanismo prehispánico. Ahora, este humanismo prehispánico converge con el europeo cuando llegaron los españoles. Entonces, volvamos al humanismo europeo, cuyos fundadores fueron Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro y Francesco Petrarca, entre otros muchos. Entonces, antes de que el humanismo occidental cayera en esta perversión antropocéntrica de la que nos habla Rubén Bonifaz Nuño, este constituía un movimiento filosófico y cultural que, como se dijo, surgió del Renacimiento en Europa para exaltar las cualidades y las virtudes propias de la naturaleza humana y para darle un sentido racional a la vida. Promovía el conocimiento y la igualdad y estudiaba la relación humana con el mundo. Según el historiador poeta Gabriel Pérez Blancarte, los religiosos católicos, Fray Julián Garcés, Don Vasco de Quiroga, Fray Bartolomé de las Casas y Fray Juan de Zumárraga, fueron los fundadores del humanismo en México durante el siglo XVI, el cual, y cito, se convirtió en el frondoso árbol de nuestra cultura, dice él. Sin embargo, reiteramos que en el estudio de textos y plástica prehispánica se aprende que existía desde antes en la cultura mesoamericana. Los humanistas hispanos dejaron testimonios sobre las cualidades humanas de los indígenas, exaltando sus virtudes y su inteligencia. Defendían la dignidad, se oponían a la idea de considerarlos salvajes, se oponían a la esclavitud, al robo y al maltrato de que eran objeto y negaban que hubiese razas superiores. Lejos estaban esos españoles humanistas de la soberbia que ahora el gobierno de España observa, negándose a ofrecer disculpas que como nación debiera por su genocidio en tierra mexicana. Ellos argumentan que en realidad nos vinieron a civilizar, con lo cual la derecha de nuestro país exhibe su racismo. Veamos unas de las grandes aportaciones del humanismo español a México, tomando el ejemplo de Don Vasco de Quiroga. Él llegó a la Nueva España en 1531, se opuso a la esclavitud de los indígenas, se sintió horrorizado por la situación en la que se encontraban y mostró gran amor por estos. En 1532, inspirado en la utopía de Tomás Moro, Vasco de Quiroga fundó en los alrededores de la Ciudad de México el pueblo hospital de Santa Fe para atender a los indios. Contaba con cocina comunitaria,
casa cuna, hospedaje a viajeros, clínicas, escuelas, unidades multifamiliares e instalaciones religiosas, claro. Ahora, parte de esas instalaciones pueden visitarse. Actualmente está en la avenida Vasco de Quiroga, ustedes pueden ir en Santa Fe de Coajimalpa. Bueno, seguimos con Vasco de Quiroga. En 1537, Vasco de Quiroga fue designado obispo de la diócesis de Michoacán y aprovechó la oportunidad para construir otro pueblo hospital en la ribera del lago de Pátzcuaro, similar al de la Ciudad de México, al que le llamó Santa Fe de la Laguna, que aún sigue funcionando. Ahí logró pacificar a la población que había sufrido múltiples vejaciones por parte de los españoles. Él propuso formas de organización, pero respetando y conservando las políticas tarascas. Ahí todos contribuían al bien común, aunque se privilegiaba a los enfermos, a los pobres, a los discapacitados y a las viudas. Ahí todos aprendían a trabajar en el campo. Se les enseñaban al menos 2 oficios de distinta índole y se mantenía unidas a las familias. Les proporcionó maestros para sus técnicas artesanales y fundó una escuela para niñas, fíjense. Logró un desarrollo económico sustentable en toda la región, porque producían los alimentos que consumían. ¿Les suena esta idea? Fabricaban artesanías de alta calidad creativa que vendían en pueblos vecinos y se generaba una buena cantidad de empleos. Entonces, la mejoría económica que tuvieron, el respeto a los usos y costumbres, así como a la diversidad de lenguas que se hablaban en esa región, les proporcionó una vida digna e interesante. Se dice que logró unir lo mejor de los valores de las etnias indígenas con los del cristianismo humanista español. Es como una especie de mestizaje amoroso y productivo dentro de comunidades que tuvieron un gran adelanto económico y social en el que, repito, se privilegiaba el bien común en coincidencia con lo que ya estaba inscrito en la cultura prehispánica. Mediante las obras de Vasco de Quiroga en beneficio de los indígenas, él se ganó el afecto de los purépechas, los náhuatls, los otomíes, los pirindas, los pames, los cuitlatecos y los mazahuas, que ocupaban el territorio de su obispado. Le llamaron Tatabasco y hasta la fecha van a su tumba en Uruapan a venerarlo. En resumen, el humanismo mexicano es justamente el mestizaje de lo mejor del humanismo prehispánico y del europeo, y es el que inspiró a nuestros héroes para llevar a cabo las transformaciones. En la independencia, nuestra primera transformación, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, propone la abolición de la esclavitud. Y Morelos, en su documento Los sentimientos de la nación, plantea la igualdad, la soberanía y los derechos del hombre y la mujer, diría yo. Durante la Reforma, la segunda transformación, Benito Juárez y los grandes pensadores que lo acompañaron defendieron la soberanía, la justicia y la libertad de culto como estandartes de su lucha. En la Revolución, la tercera transformación, Francisco I. Madero lucha por la democracia,
Emiliano Zapata por Tierra y Libertad, Francisco Villa por la educación, por el trato justo a los obreros y el apoyo a los huérfanos y a las madres solteras. Y el general Lázaro Cárdenas por la repartición justa de la tierra y por la nacionalización de nuestra industria petrolera, lo cual dio cumplimiento al mandato constitucional de 1917, en el cual se establece que los recursos de la tierra pertenecen a la nación, es decir, a la comunidad, al pueblo de México. Asimismo, esta cuarta transformación de humanismo mexicano lucha por la igualdad y contra la corrupción, atiende primero a los pobres, a las mujeres y a los grupos vulnerables. Defiende la soberanía y pugna por la paz con justicia.